Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Abraham Eduardo García Osorio. Soy alumno de la Universidad IEXPRO de la maestría en Psicología Clínica de la Salud del grupo MPCS 26CQ. Y esta es la defensa de la tesina que lleva por título el análisis y tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, TOC o TOC, que es un estudio de caso en el Centro de Atención Psicológica Arbore San Pedro, perteneciente a Fundación Arbore AC en San Pedro Mártir, en la Ciudad de México. Bien, antes de iniciar, quiero agradecer profundamente a la Universidad IEXPRO, que me está dando la oportunidad de obtener un grado más académico, y también a nuestro asesor de la tesina, que es el maestro Genaro Torres Vázquez, quien nos apoyó en este proceso para poder llevar a cabo este documento. Para iniciar a poder explicar esta defensa, es bien importante para mí informar lo que es el planteamiento del problema. Este problema, este planteamiento va determinado hacia la idea imperante y a una necesidad imperante también de sistematizar nuestras áreas de servicio en atención de la consulta externa, debido a que la demanda de los pacientes de nuestra organización ha crecido y se ha incrementado muchísimo. De hecho, tenemos un incremento prácticamente del 60% de 3 años para acá, en sentido de salud mental y cuestiones psicopedagógicas. Y obviamente la pandemia agudizó todo este proceso. El problema determinado en este protocolo fue analizar un caso de trastorno obsesivo compulsivo, sus necesidades de atención, su diagnóstico y una guía concomitante que va a salir de esta investigación, y que esta mini guía va a servir para exhortar a demás organizaciones civiles a sistematizar sus conocimientos en el sentido de su consulta externa. El caso aquí presentado es el caso de un paciente que lleva por nombre Alejandro, que no diremos obviamente sus apellidos por cuestiones de privacidad del paciente, y lo nombraremos a partir de este momento como ALMN. Él estuvo con nosotros como voluntario durante algún tiempo en nuestra organización, y para nosotros es muy importante este proyecto sacarlo adelante, debido a que, bueno, es una situación de extrema importancia la calidad de atención que nosotros podamos ofrecer en nuestros servicios. Bien, para ello es bien importante mencionar y hacer recuento de las preguntas de investigación que tuvimos a bien llevar a cabo en esta investigación. Y bueno, la primera pregunta es: ¿cómo saber detectar y dar un seguimiento diagnóstico y un tratamiento correcto a un paciente TOC? La segunda pregunta es: ¿cómo sería una mini guía para el profesional de la salud mental en cuanto al abordaje de un paciente TOC en el área de ingreso y evaluación de una organización dedicada a la salud mental? Y el tercero sería: ¿cuál sería el tratamiento idóneo para un paciente con un prediagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo bajo la supervisión del área de psicología de una organización de salud mental no gubernamental? Como pueden observar, es importante toda la orientación que estamos dando a la parte no gubernamental, debido a que, pues, en el área de gobierno existen ya relaciones de atención muy profesional en 2 o 3 instituciones de la Ciudad de México, pero en las organizaciones de la sociedad civil prácticamente estamos en una situación en pañales, podría decir, perdonen la expresión, pero pues es una relación de muchísima necesidad de hacer métodos bien establecidos para la calidad de atención. Entonces, para mí es muy importante dar estas preguntas de investigación y darles a conocer lo que es la justificación.
Esta investigación correspondió al deseo de llevar a cabo un trabajo que documentara sistemáticamente relaciones de atención primaria para pacientes que llegaran a un centro de atención psicológica. Y para ello es bien importante decir que la evaluación del trastorno de una manera correcta es fundamental debido a situaciones que voy a decir en un momento más. La integración de una terapia correcta también, que bueno, a nuestro parecer la terapia cognitivo-conductual es la mejor. Y el sistema de atención preferencial para los pacientes a través de una mini guía para dar una calidad de atención correspondiente a ellos. Ujú. Los objetivos de esta tesina son dos, iniciando por el objetivo general, que es analizar el caso de un trastorno obsesivo compulsivo del paciente ALMN para otorgar una atención eficiente en los centros de salud mental de organizaciones no gubernamentales. El objetivo específico es proponer una mini guía de atención prioritaria para el paciente TOC referido a nuestro centro para mejorar su calidad de vida. Estos son nuestros dos objetivos y les quiero decir, les quiero platicar, les quiero compartir cuál fue nuestro marco teórico, de donde nosotros obtuvimos la información para poder llevar a cabo esta cuerpo de referencias, que es muy importante y que tiene mucho que ver con el correcto diagnóstico y con la correcta documentación de casos psiquiátricos como el caso que estamos exponiendo aquí. En primera instancia, pues era indicativo y directo poder consultar el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, que es el actual. Es un manual importantísimo para la parte del diagnóstico que corresponde ítems específicos para ver el cuadro sindrómico, que es el especial para poder llevar a cabo una detección de este tipo de trastornos y que tiene, bueno, ha sido publicado por diversas casas editoriales, pero bueno, este que estamos tomando es de Editorial Médica Panamericana y fue publicado en 2013. Posterior a ello, bueno, consultamos diversos autores muy importantes. Hay, no sé, una cantidad grande, 30, 40 autores importantísimos. Sin embargo, estos fueron los que se adecuaron más a un sistema medianamente latinoamericano, que es Abramowitz del 2007, presentando el libro Trastorno Obsesivo Compulsivo de la editorial Manual Moderno, que como todos sabemos, pues Manual Moderno prácticamente es una editorial para psicólogos, ¿no? Abeijón Fernández, para trabajar la parte de la bioética de la Universidad Complutense de Madrid, de España, el libro Trastornos Obsesivo-Compulsivos, su naturaleza, evaluación y tratamiento de la Universidad de Barcelona, de Badó, y el manual de psicopatología de Veloch, que bueno, es un manual que obviamente sabemos que es parte fundamental de la formación en psicopatología a nivel de las universidades que se dedican a la parte cognitivo-conductual. Este es nuestro marco teórico, que la verdad es muy amplio. No me voy a detener mucho tiempo aquí, pero bueno, fue más o menos lo que nosotros, lo que yo pude obtener de información para esta tesina. Bien importante la parte de la metodología. Yo creo que el esqueleto fundamental de los métodos que se llevan a cabo para la investigación es fundamental. Y creo que aquí tenemos que hablar de 4 términos específicos, que es el paradigma de investigación, que es de tipo cualitativo, porque es un estudio de caso, es un tipo de investigación de estudio de caso, donde hablamos específicamente de un caso que vamos desarrollando en todas sus vertientes. Perdón la redundancia. Nuestra población objetivo, pues obviamente es un paciente, que ya dijimos su nombre, que sus siglas son ALMN, el cual fue diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo por terapeutas del Centro de Atención Psicológica en Narbores, San Pedro. Bien, y la parte de los instrumentos de evaluación, pues fueron
3 en este caso, que fue una entrevista abierta, no estructurada, es una entrevista psicológica. Fueron test psicométricos, son dos, que es el famoso test STAIC, que es el test más famoso en el sentido de la ansiedad, para poder determinar, y el inventario de depresión de Beck, que también es el más funcional y muchísimo y muy, muy sencillo para diagnosticar depresión. Y en las pruebas proyectivas solamente hicimos una, que es la prueba de la figura humana de Karen McCall. Okay. Bien, para no estar un poco más redundante sobre este tipo de test, vamos directamente a los resultados. Y es bien importante cómo se observan los resultados en el sentido STAIC. El percentil es del 1 al 100, muy sencilla la prueba, es un cuestionario sencillito donde hay eh, una serie de resultados. En cada pregunta avienta 4 resultados, solamente el paciente determina uno. Y el percentil que sale de ALMN en sentido del STAIC es el 89, lo cual determina que trae una ansiedad gravísima, muy fuerte. Posterior, se impone el inventario de Beck, que sale en 8, que prácticamente es una depresión mínima. Y les quiero decir que ALMN, que es el paciente, venía con 3 diagnósticos diferentes por IMSS, ISSSTE y como 3 psiquiatras diferentes donde decían que el señor tenía depresión. Y obviamente no, el señor no tenía depresión. El señor fue mal diagnosticado durante más de 14 años, mal medicado. Y bueno, fue prácticamente algo muy complejo, lo cual también hizo que hiciéramos este documento para poderlo exhortar a compañeros y compañeras que se dedican a esta parte de salud mental, en sentido de saber decretar y saber diagnosticar correctamente. Bien, pasando a la parte de lo que fue el abordaje clínico que tuvimos con él, les quiero platicar esta tablita que habla de un antes y un después acerca del tratamiento TCC-TREC, que es nuestro tratamiento o es la terapia cognitivo-conductual, asociada también con un poquito de la terapia relativa emotiva conductual y de alguna forma, perdón, terapia relacional emotiva conductual, para decir el nombre bien, disculpen, antes de cometer más errores. Bueno, estas dos asociadas fueron las que llevamos a cabo. Y bueno, les quiero decir que antes, este es un antes y un después del tratamiento. En el antes estaba una persona con ataques de pánico, con intermitencias de 2 a 3 por semana, limitaciones geográficas a 13 kilómetros alrededor de su casa, que esto no es otra cosa más que él tomaba su teléfono, checaba en Google Maps el radio de 13 kilómetros y no salía del radio de 13 kilómetros. O sea, si tenía que ir a un lugar que estaba posterior a los 13 kilómetros, 13.5, simplemente no podía hacerlo. La ansiedad, otro indicador, pues en el STAIC, el percentil estaba en 89, que determina una ansiedad grave. Y esta parte de los rituales de conocimientos de ley es fundamental abordarlo porque me parece que es importante, porque fue un cuadro sindrómico sin precedentes, que tiene que ver con los rituales obcecados sobre guías de conducta en diferentes lugares. ¿Qué pasa con esto? Es algo muy, muy sui generis. Lo que hacía el paciente era que al llegar a alguna institución, la que fuera, donde hubiera una administración, obviamente, se metía a solicitar un
manual de comportamiento para que él no tuviera ningún problema en el sentido de, de cómo comportarse dentro de una institución. Entonces, por ejemplo, si iba a un banco, no se formaba en la fila, tenía que pasar primero por administración para que le dieran las indicaciones específicas. Si no eran escritas, podían ser orales, para que se supiera comportar. Si iba a Liverpool, por ejemplo, tenía que ir a administración para que le dijeran cómo comportarse en Liverpool y así, en diferentes instituciones. Era una situación bastante compleja de entender. Obviamente en muchos lugares lo ridiculizaban porque pues la gente al exterior de la gente que nos dedicamos a salud mental, pues no entienden este tipo de procesos. Y obviamente somos una sociedad altamente discriminatoria y él era muy discriminado por esa situación. Bien. Posterior a todas estas que vienen a la mitad, donde dice paciente, a todas estas técnicas que utilicé para poder apoyarlo, basado en la TCC, que es respiración diafragmática, eliminación de conductas mantenedoras, modificación de supuestos disfuncionales sobre la salud e interpretaciones catastrofistas, que no es otra cosa más que las distorsiones cognitivas famosas, y la remisión de ansiedad asociada a significaciones corporales, que bueno, es la parte somática, psicosomática del proceso. Se trabajó aproximadamente un año con él, más de un año, y pues en la parte de los indicadores nosotros llegamos al punto en donde, en sentido del indicador de pánico y fobias, pues sí lo disminuimos un 50%. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Pues bueno, ya no le daban 2 o 3 ataques de pánico a la semana, sino uno por mes, y esto pasaba solamente cuando sus rituales eran modificados, ¿no? Le generaba mucho estupor el hecho de tener rituales diferentes. Bien. Las limitaciones geográficas, afortunadamente sí pudimos trabajar con ellas. Logra vencer esta limitante y recorre en 2 ocasiones la línea del Metrobús desde La Joya hasta Durango. ¿Qué quiere decir esto? Pues que inicialmente no podía recorrer más que 5 estaciones del Metrobús. El Metrobús de la Ciudad de México recorre prácticamente toda la ciudad y él lo logra posterior a este proceso terapéutico a llegar hasta prácticamente Durango, que es en la colonia Roma, que es prácticamente 20 kilómetros o más, ¿no? Y sí lo logra. Y la parte de la ansiedad medida, pues es a través del STAIC, donde logramos un percentil 18 en sentido de una ansiedad leve, que la manejó durante varios meses. Había momentos donde no la podía controlar, pero la podía controlar mucho más que antes. Y bueno, los rituales del conocimiento de la ley, híjole, ahí sí fue muy complicado poderlos decir si sí lo logró o no. Fue muy difícil agregarlos. La verdad es que, pues, nos informaba que no lo hacía, ¿no? Pero nosotros teníamos nuestras severas dudas de que lo seguía haciendo y fue un síntoma que, pues, al final del día no sabemos si realmente eh, lo pudo poder controlar. Por todo lo demás sí, porque tenemos la evidencia de que sí sucedió, pero en la parte de este control mental sobre las instituciones de pedir una manual, no lo sabemos, no podemos decirlo porque pues no siempre estábamos con él. Bueno. Ya para finalizar, ya me extendí un poquito, es bien importante decir en sentido de dar respuesta a las preguntas de investigación y a nuestros objetivos, pues que este análisis que estoy presentando cumple fundamentalmente con el objetivo de investigación, debido a que se puede llevar a cabo una interpretación objetiva y correcta según la teoría que respecta al trastorno obsesivo compulsivo, y al mismo tiempo hacemos la presentación de una mini guía de atención específica, que aquí pongo la imagen inicial. Obviamente no voy a hablar de ella aquí, es larguísima, me aventaría otros 20 minutos y no es el caso es ser muy, eh, tener un resumen específico aquí, pero está en el anexo de la tesina. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, sí está
más que cumplida la parte de las preguntas de investigación y de nuestros objetivos. Los voy a poner aquí nuevamente para decirles que en la primera pregunta dice cómo saber detectar y dar un seguimiento de diagnóstico y tratamiento correcto para un paciente TOC. Ya hablamos acerca de cómo lo hicimos, ponemos todo lo que corresponde a la materia teórica para poder determinar realmente cómo diagnosticar un paciente TOC. También así damos la mini guía, la anexamos aquí de una forma correcta, por así decirlo. Obviamente, esta mini guía va a tener una posterior revisión antes de imprimir en la parte de corrección de estilo y probablemente se vaya a ampliar un poquito más. Y también hablamos del tratamiento idóneo para un paciente con un prediagnóstico y con un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, que es una TCC. ¿Ok? Obviamente esto va orientado a organizaciones de la sociedad civil. No nos metemos con la parte gubernamental. Pienso que hay acciones muy bien orientadas, científicamente bien orientadas en dos instituciones mexicanas, como es el Hospital Juan Ramón de la Fuente, el psiquiátrico, y el Fray Bernardino de Alba, que están muy cerca, los dos están en el sur de la Ciudad de México, y me parece que tienen actividades muy interesantes, muy agregadas a cuestiones científicas de de un gran respeto. Esto no va para allá, esto va específicamente a organizaciones no gubernamentales que se dedican a la parte de salud mental. Esta mini guía para nosotros es muy importante presentarla aquí como investigación para nuestra organización y quiero decirles que muy seguramente va a ser impresa y entregada a algunas organizaciones. Eso lo tenemos programado para el siguiente año, porque no somos los únicos, sabemos que hay otras organizaciones que se dedican a esto. ¿Okay? Bueno, antes que nada, les reitero mi reconocimiento a esta universidad por apoyarme a tener un grado más, un grado académico, el cual me siento mucho beneplácito por tenerlo. Y agradezco también nuevamente a nuestro asesor de tesis, el profesor maestro Genaro, y para decirle que gracias a él hicimos un documento correcto y me parece un trabajo bien logrado. Les quiero desear una feliz tarde, noche, depende cuando lo vayan a observar este documento y les envío un cordial saludo. Mi nombre es Abraham Eduardo García Osorio, alumno de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad IEXPRO. Saludos cordiales.